Ahora sí, el espacio para la marrón. Sofía Bonder, maestra de primaria, Antonella Polti, profesora de historia de nivel medio. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Dijimos que íbamos a hablar, es un tema, o sea, yo voy a decirlo de una forma, no interactuamos demasiado antes para ver qué íbamos a decir, pero ustedes me dijeron que era, vamos a hablar sobre Gaza y por qué es importante hablar de Gaza en las escuelas, de la guerra en las escuelas, ¿no? Porque tal vez uno lo está viendo como muy por arriba, pero en realidad queremos hablar de la guerra en las escuelas, y pienso que antes no se mencionaba absolutamente nada y que hoy, digo, por lo menos hay muchas imágenes difundiéndose, ¿verdad? Sí, nosotras hoy vinimos un poco a contar la situación de las infancias y de las mujeres, específicamente en la Franja de Gaza, porque como bien vos dijiste hace un ratito, las imágenes que están recorriendo el mundo son realmente espeluznantes. O sea, las imágenes de los niños buscando comida, niños desnutridos, todas las escuelas derrumbadas, realmente nos genera mucho odio y nos genera, por lo menos a mí, un apretón en el estómago que realmente no lo puedo soportar, y creemos que es importante hablar en donde podamos de lo que está sucediendo, porque en Argentina hay un cerco mediático muy importante y bueno, queremos aprovechar este espacio para traer un poco esa información. Hace poco salió en todos los diarios del mundo, incluso en los diarios conservadores, estas imágenes, entonces, bueno, creo que amerita empezar a hablar un poco del tema. ¿Cómo se traduce esto en las escuelas? ¿El cerco? ¿O cómo se maneja eso? Mira, hace un mes, cuando fue la marcha global a Gaza, yo hablé con mis alumnos y alumnas y la verdad es que no había mucha noción, no había mucho conocimiento sobre el asunto, incluso entre mis propias compañeras. O sea, el cerco mediático que hay en los medios es realmente muy zarpado. Entonces, si yo no llevaba el tema tanto con mis compañeras como con mis alumnos y alumnas, realmente no se habla del asunto. Ahí, por ahí, eso, entender qué dicen, ¿no? Porque, bueno, vos estás en una escuela primaria, digo. Sí. Tal vez uno, en la parte más, como en sentido común, dice, bueno, es normal que en una escuela primaria no se hable de eso. ¿Cómo se lleva? Sin embargo, cuando fue la guerra entre Israel e Irán, sí, todos los pibes y las pibas estaban enterados de que Israel había atacado a Irán, de que Irán había respondido, después que se había metido a Estados Unidos. O sea, el cerco mediático se ve también en eso, ¿no? Que esa noticia que sí recorrió todos los diarios de nuestro país, lo sabían los pibes y las pibas, y esto otro no. Claro. Bueno, ¿quieren contarme ustedes sobre cuál es la actualización que tenemos? Bien, bueno, yo trabajo en el nivel secundario y es una situación muy similar a la que dice Sofi, y eso que abordamos temas como el genocidio, digo, se trabaja con el fascismo, digo, se explican, soy profe de historia aparte. Entonces hay temas que se trabajan, o incluso pensábamos, por ejemplo, cuando se trabaja la campaña del desierto de Roca en el territorio argentino, que tiene que ver con una avanzada, digamos, sobre los pueblos originarios, y esos temas se trabajan en la escuela, porque de hecho todos los diseños curriculares trabajan con derechos humanos, por ejemplo, no está transversalizado dentro de la currícula, y sin embargo este tema no se habla. Lógicamente tiene que ver con que en Argentina particularmente hay mucha colectividad judía, y eso obviamente tiene un peso, y además porque hay relaciones, digamos, carnales, tanto con Estados Unidos, que es el principal proveedor, digamos, de armamento y de ayuda a Israel para llevar adelante este genocidio, y después porque efectivamente, digamos, tenemos relaciones también porque, por ejemplo, ahora se está por privatizar AISA, y eso tiene relación con Mekorot, que es una empresa israelí, entonces quieren vender nuestra agua a los mismos que dejan sin agua a los niños gazatíes, por lo cual, en ese sentido, me parece que tiene una lógica, digamos, ese cerco, pero me parece que lo valioso es que se está rompiendo, lo valioso es que muchos artistas intelectuales empezaron a hablar del tema, empezaron a pronunciarse y decir, bueno, no podemos permitir esto. Yo jamás pensé que iba a ver esta situación en vivo y en directo a través de las redes sociales, ¿no? Como ver
niños desnutridos, ver pibes que van a buscar un saco de harina y mueren tiroteados en el medio en que van a buscar un saco de harina, y los números, ¿no? Porque cuando hablamos de genocidio hay que pensarlo como un proceso sistemático de la eliminación de un sector social por su característica étnica, por su religión, por su condición política, si pensamos en lo que fueron los genocidios en la historia, ¿no? Y en Gaza tenemos una situación que ya van 18.000 niños muertos en Gaza, que eso equivale, digamos, sacábamos la cuenta y apareció también como un dato muy relevante, que es aproximadamente 27 niños por día, es decir, un curso nuestro que nosotros tenemos en el aula, asesinado por día, digamos, ¿no? Más todas las consecuencias que tiene esta hambruna y la no llegada de la ayuda humanitaria, que obviamente está bloqueada y todo. Ahora empezaron a llegar algunos camiones y todo, pero es insuficiente, pues son 2 millones de personas las que viven en Palestina. Entonces es realmente como muy terrible la situación y es alarmante. Y yo jamás pensé realmente que iba a haber eso en vivo y en directo, y hoy está sucediendo. Sí, sumo un dato nada más, porque uno cuando dice los números parece como una cuestión medio fría, pero es re importante esto de 27 pibes y pibas muertos cada día. Para nosotros representa una clase entera de la escuela, ¿no? Y otra cuenta que podríamos hacer, digo, para materializarlo, ¿no? Porque los números posta son muy fríos. Yo el otro día veía una placa que decía: si tuvieras que asistir todos los días a un funeral por cada niño muerto en Gaza, irías todos los días durante más de 50 años. Es muy brutal la situación que estamos viviendo, entonces hay que denunciarlo. Ahí pienso en otra situación que lo trajiste vos, de tenemos mucha comunidad judía y que eso también limita un poco el cómo comunicamos, porque también hay una idea de que hablar a favor de Gaza o hablar a favor de los palestinos y las palestinas conlleva un antisemitismo. De hecho, digo, y me parece también que debe ser difícil, ¿no?, llegar y estar enfrente tal vez de un niño, una niña, un niñe que es de la comunidad y que no se sienta como atacado en ese sitio. Me ha pasado, digamos, en aulas que he tenido niños que vienen de la colectividad, y explicar mucho que ser antisionista no es ser antisemita, digamos, ¿no? Como que nosotros planteamos justamente que nuestro repudio es a esa avanzada, digamos, a esa limpieza étnica, a ese genocidio que se está llevando adelante, y que creemos que debería haber de alguna manera un alto al fuego, porque también la población israelí no la pasa bien, digamos, ¿no? Más allá de que en algún sentido, digo, también sufren la misma situación en el sentido de vivir en guerra constantemente, digo, ¿no? Ahora bien, nosotros sabemos bien que la historia de la creación del Estado de Israel tiene que ver con un colonialismo avanzando sobre una región que era un pueblo que ya existía, que ya estaba en el territorio, y que de golpe, yo le ponía el ejemplo a Sofi de que imagínate que mañana te dijeran, bueno, la mitad de la población de la Ciudad de Buenos Aires se tiene que ir, la expulsamos. Bueno, ¿qué nos pasaría a nosotros si nos expulsaran de nuestro lugar, donde nacimos, donde vivimos, donde trabajamos? Además de toda la destrucción, digamos, edilicia, ¿no? Porque se destruyeron cientos de hospitales, escuelas ya no hay, los pibes hace 700 días que no van a la escuela. 700 días sin escolarización, es decir, necesitan 5 años más para recuperar el tiempo que no se pudieron escolarizar. Entonces los números son escalofriantes, pero efectivamente, digamos, una situación que requiere, digamos, que todo el mundo se pronuncie que no queremos ver eso, ¿no? Que sabemos que ese conflicto se tiene que resolver, pero que la resolución no puede ser la eliminación de una población completa, ¿no? Que tiene que ser otro método, otras formas, digo, pero no puede ser la eliminación de una población. Y de hecho hay un montón, hablando esto de la colectividad, hay un montón de judíos que se están renunciando a nivel mundial, que son judíos antisionistas y que dicen nosotros no queremos esto, y se pronuncian y dicen no en nuestro nombre. No van a llevar adelante un genocidio en el nombre del pueblo judío, porque el pueblo judío no es todo sionista, digamos, o todo quiere llevar adelante un genocidio sobre la población de Gaza. Entonces hay diferencias ahí. Después hay muchos que sí lo reafirman, lo confirman y están de acuerdo, incluso el presidente de Milei, digo, ¿no?, que está a favor de lo que está pasando, o Trump, que es el que justamente dijo que quería hacer una parte y quería hacer un lugar de turismo en Gaza, digamos, ¿no?, donde vive población, donde trabajan, donde la gente tenía una vida, digamos, antes de toda esta situación, ¿no?, y que está siendo completamente destruida. Digo, el otro día escuchaba uno de los Médicos Sin Fronteras que decía, acá no hay sociedad, ya no hay sociedad, ya no hay orden público, no hay sociedad. ¿Por qué? Porque la gente se mata para conseguir
un saco de harina para poder alimentar, o mujeres que tienen que revolver restos de comida y volver a cocinarlos para dárselo a sus hijos, mujeres que están en situación de dar a luz, que no van a dar a luz en las condiciones que deberían dar, ¿no? Entre los escombros, 20 años se necesitan para sacar todos los escombros de Gaza, 20 años dijeron que se necesitan. Hay un mapa muy bueno que está circulando que muestran la ciudad de Gaza y toda la destrucción, que subieron justo los médicos estos, y es impresionante, digamos. Así que bueno, no sé si vos querías agregar. No, ahí pienso, hay muchas cosas que salen de acá, porque también hay un tema de los pronunciamientos, tanto de Milei como de Trump, que no son claros, no es que dicen matemos a todo el pueblo palestino de forma directa, sino que hacen como comentarios, Trump es muy bipolar últimamente. Por momentos te dice hay que terminar con la guerra, y por momentos por el otro lado le da la mano al primer ministro, que no vamos a decir el apellido porque no me va a salir, el primer ministro de Israel. Exacto. Pero también hay una cuestión ahí, ¿no? De cómo ese primer ministro está ignorando el deseo de el pueblo israelí. Porque, bueno, sabemos también que hay un par de movidas de parte de ese primer ministro. Él tiene persecución internacional por el tema de corrupción, digamos, y aparte porque está denunciado por crímenes de lesa humanidad, digamos. Eso, digamos, que se considere determinada situación como genocidio, crímenes de lesa humanidad, fue toda una pelea post Segunda Guerra Mundial por todo lo que había sido el Holocausto, ¿no? Y nosotros estudiamos en la escuela el Holocausto, pero hacemos de cuenta que no pasara nada cuando está sucediendo una situación muy similar, porque los tienen en jaulas, porque los tienen en un lugar cercado donde no puede pasar, una zona militarizada, estamos en una situación bastante similar. Es como un gran campo de concentración en ese momento. Es un campo de concentración a cielo abierto. Y además registrado por las redes sociales, o sea, lo podemos ver todos los días, todo el tiempo. Es increíble cómo esto sigue sucediendo. Me gustaría que, o sea, ustedes hablábamos de cómo llevar esto a las escuelas, y entiendo que son dos situaciones distintas, el cómo se abordaría o cómo podría una docente, ¿no?, que nos está escuchando hoy, cómo una docente podría llevar esto a primaria y cómo lo podría llevar a secundaria. Bueno, mira, yo tengo 5º grado y usualmente trabajo mucho con el tema de la crítica a la prensa, ¿no? O sea, miramos las tapas de los diarios. Entonces yo venía pensando en que tal vez tomando este ejemplo se puede mostrar o no mostrar justamente cómo los diarios están reflejando o no lo están reflejando el tema del genocidio. En algunas partes del mundo sí se está empezando a registrar, hay que ver también cómo se registra, porque a veces, por ejemplo, salió una tapa del Times bastante brutal que dice la tragedia de Gaza y muestra a los niños desesperados buscando comida. O sea, también hay formas de abordar y de mostrar esa situación. Entonces, creo que una de las cosas importantes que podemos hacer desde el aula es mostrar cómo se aborda desde los medios, qué palabras se usan, si se utiliza la palabra guerra o se utiliza la palabra genocidio, si se muestra o no se muestra a los cómplices, a los culpables de lo que se está llevando a cabo. O sea, creo que todas estas son las herramientas que podemos tener a mano, por lo menos en primaria, para poder llevarlo adelante. De todas formas, también en ADEMIS hay un documento publicado hace varios años de Tiza en Mano, que es el documento que arman los compañeros y las compañeras que llevan adelante la Secretaría Pedagógica, que habla sobre el tema y cómo tratarlo tanto en primaria como en secundaria. Sí, yo creo que sobre todo desde los derechos humanos me parece que es algo que en Argentina aparte tenemos mucha tradición y que me parece que eso les pibis lo conocen, lo saben, lo viven, porque se han trabajado muchas cosas, de la dictadura, etcétera. Y me parece que trabajar con esto de, los derechos humanos básicos, porque además del bombardeo hoy directamente no están cumpliendo ni siquiera con los derechos humanos básicos, ¿no? Que podemos decir alimentarte, poder beber agua potable, poder tener un baño, poder educarte, las cosas, poder tener un trabajo. Bueno, esa gente directamente está completamente expulsada de cualquier situación de derecho básico humano, y si nosotros enseñamos derechos humanos tenemos que hablar de lo que está pasando, que no se están garantizando y que se está expulsando una población entera, que no es la primera vez. Por eso me parece que está bueno destacar que este conflicto, más allá de que ahora tenga repercusión por la situación tan límite, arranca hace 80 años aproximadamente, ¿no? Que es para otro debate, en otro momento, para pensar de cuándo inicia esta situación, porque no es la primera vez que hay población desplazada, en Gaza y en territorio palestino. Y yo, para agregar, porque me parece que es importante también mostrar la otra cara, que es, además de los intelectuales y artistas que se están pronunciando en
en repudio al genocidio y en defensa de las niñeces y de las mujeres y de la población gazatí, que es esto de que hay movilizaciones masivas a nivel mundial que se están dando. En Australia a mí me sorprendió mucho cuando lo vi, impactante las imágenes, si las buscan, 300.000 personas, que acá no lo esperamos. Y la última marcha que hicimos por Gaza fue hace un par de semanas y era grande en comparación a otras, pero era mucho más chica, digamos, por eso que hablamos del cerco mediático y demás, que me parece que esas demostraciones, cuando fue la guerra de Vietnam, salió la gente a la calle contra la guerra, digamos, ¿no? Y eso fue un gran factor de poder terminar con la guerra. Bueno, hoy me parece que tenemos una responsabilidad como generación de decir, bueno, el genocidio no puede pasar delante de nuestros ojos y no hacer nada, y el que se pregunta qué puede hacer, no solamente venir a marchar este sábado, que vamos a estar marchando con un montón de organizaciones y de Comité por Palestina y de judíos contra el genocidio, un montón de organizaciones, derechos humanos y demás, sino también publicar en las redes sociales, mostrarlo, porque también las redes sociales son empresas que también blurrean cosas, te borran, a mí me han bajado videos, por ejemplo, que he subido, entonces me parece que la parte de difundir y mostrar y pronunciarte es clave, y lo último que me parece también importante, que es entender que hoy es necesario que también la oposición al gobierno de Milei, porque Milei es el gran cómplice de todo esto, también se pronuncie, ¿no? Por ahora he escuchado solamente al Frente de Izquierda pronunciarse por esta situación. Me parece que del amplio arco opositor que hay al gobierno, creo que deberían también pronunciarse, porque no lo podemos permitir, digamos. Es llamativo como en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, no sé si en el resto de Latinoamérica estamos en la misma, pero por lo menos en Argentina eso está tan apagado el tema, y en Europa por lo menos es un tema que se habla, ¿no? Es un tema que están todo el tiempo, por lo menos en España, tengo amigas allá y están todo el tiempo hablando de la situación, y hay mucha bandera palestina en Europa. Y en recitales también. En recitales, hay mucha pintada antifascista, que es llamativo, y hay mucha marcha en Europa, que bueno, a veces a uno le da la sensación esa, ¿no? Como gente manifestándose en contra de algo y que el poder no caiga, ¿no? Es muy difícil, o a veces es hasta frustrante, ¿no? ¿Cómo se traslada eso? No sé si han tenido esos debates en la escuela. Yo creo que Netanyahu está cada vez más solo. O sea, incluso vos decías el discurso ambivalente de Trump, lo tiene que poder hacer porque realmente está perdiendo el apoyo a nivel mundial, y el único aliado que le queda realmente es Milei, que lo quiere recibir en Argentina, no se sabe si a fines de agosto o en septiembre. Tenemos que repudiarlo realmente si llega a suceder eso. Pero bueno, se empieza a sentir las voces, como decía Anto recién, en las organizaciones, o también por parte de los estados que históricamente no reconocían al Estado de Palestina, como por ejemplo Gran Bretaña. Empieza a haber un cambio de clima en la situación política internacional que tiene que ver justamente con el repudio a todo lo que está sucediendo. Entonces, creo que hay que mostrar también eso, porque si no queda como la situación de desesperación y de total brutalidad. Y realmente tenemos que poder también mostrarle a los chicos y las chicas que la sociedad no deja pasar estas cosas, que no avala genocidios, y que hay movilizaciones alrededor del mundo que lo están repudiando. Sofi, Anto, ¿algo más? ¿Quieren volver a decir la invitación para el sábado? Sí, este sábado, 9 de agosto, a las 15 horas, partimos desde AISA, porque se está denunciando la privatización a AISA, que además Mekorot, la empresa israelí, está muy interesada en el asunto, y de ahí vamos hasta Plaza de Mayo. Creemos que es muy importante que la participación sea masiva, así que los y las esperamos. Ahí pasó. No, gracias a ustedes. Sofi Bonder, Antonella Polti pasaron aquí en el aire de Algo con R, en el espacio de La Marrón. Seguinos en las redes. @algo con R en Instagram. @algo_con R en Twitter.